Dios te bendiga en este día. El tema de este día es no basta decir Señor, Señor. En esto nos estamos basando en Mateo 7, 21 al 23, siguiendo con nuestros sermones en Mateo. Gracias a Dios ya llevamos varios meses. El día de hoy continuamos ahí y dice la palabra de Dios en este versículo 21 de Mateo capítulo 7, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23, entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí todos los que practican la iniquidad. En el texto paralelo en Lucas 6:46 dice muy similar. Dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que les digo? O no me obedeces, no recuerdo, es que depende la traducción, lo que exactamente dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Perdón, ah, bueno, entonces no basta con decir Señor, Señor. Muchas personas piensan que simplemente con el hecho de decir que son cristianos ya lo son, pero en realidad no basta. Necesitamos pruebas, necesitamos probar, no para ganar la salvación, para que quede bien claro eso, porque a veces este tipo de temas nos lleva a creer que tenemos que realizar algo para poder ganar la salvación, pero es lo contrario, porque ya ganaste la salvación, tienes que probar que eres digno de ella. Entonces tienes que empezar a hacer ahora sí frutos dignos y recordemos el contexto de esto nos viene hablando de los falsos profetas. Tuvimos por ahí cuatro diferentes sermones sobre este tema y los puede usted buscar en la página y ahí están los cuatro temas en total, ¿verdad? Entonces, siguiendo este contexto, vimos que aún todos esos falsos profetas o falsos maestros que se hacen llamar, falsos pastores, falsos evangelistas y aún los falsos creyentes de hoy en día, muchos piensan que con decir que son cristianos, ya con eso ya la hicieron, pero no es así, dice la palabra de Dios, que no es así. Debemos de entender que necesitamos probar que en verdad somos hijos de Dios. Y eso lo vamos a hacer con nuestras buenas obras de alguna manera, pero que sean cosas que salen desde nuestro corazón. Recuerda que Dios pesa las intenciones del corazón. Muchas veces creemos que con estar haciendo las buenas obras ya basta, pero Dios es el que sabe si las hacemos o no de corazón. Dice, no todo el que dice ser cristiano, pues lo es. Dice, solo el que da frutos de ser hijos de Dios. Muchos solo tienen un disfraz de cristiano. Muchas personas se disfrazan porque van a la iglesia cada servicio, porque participan en lo que la iglesia manda. Entonces su salvación o sus evidencias están basadas con servir a la persona que dirige la iglesia local, pero no está basada con servir a Dios. Entonces es muy común que caigamos en esto, porque querer estar bien con las personas de la congregación, hacemos todo lo que nos dicen, pero no siempre es eso lo que Dios quiere. Recordemos que hay cosas que antes que la iglesia tenemos que hacernos cargos, como nuestra familia, nuestro principal ministerio siempre va a ser nuestra familia, nuestro matrimonio. Entonces hay personas que confunden y piensan que lo principal es servir a la iglesia local. Ojo, no estamos diciendo que Dios es después que tu familia. No, a Dios en primer lugar, pero estamos hablando del contexto iglesia local, lo que es la iglesia terrenalmente hablando, donde te congregas. Entonces muchas veces caemos en ese error. Entonces hay que entender también la palabra Señor aquí significa el que gobierna nuestra vida o nuestro amo. Era la palabra que usaban en aquellos tiempos para que una persona se refiriera a su amo. Recuerda que en aquel tiempo estaba la esclavitud. Entonces un esclavo de esta manera le decía Señor a su amo, a su dueño, pero hacían todo lo que les decía. No es como la esclavitud que nos ponen hoy a veces en las películas, ¿no? Que el esclavo decide qué hacer y qué no hacer. No, en aquellos tiempos era una obediencia total y nosotros tenemos que hacer así con Dios. Y al final de lo que leímos dice jamás o nunca los conocí, dependiendo la versión, que básicamente es la misma palabra, porque nunca fueron creyentes, solamente fingían. Pues hay muchas personas que ese día del juicio final se van a topar con esta realidad, que ellos pensando que estaban haciendo bien, estaban haciendo mal. Por eso tenemos que ser bien diligentes y estudiar las escrituras, consagrarnos a Dios y siempre estar viendo que lo que estemos haciendo sea conforme a la palabra. Hay mucha gente que se lava las manos y de todo quiere culpar al pastor. Si no, pues el pastor enseñó esto, ¿no? Pero también es nuestra responsabilidad estar buscando la verdad de la palabra de Dios y no solamente dejarnos llevar
por lo que la persona que está predicando dice. Porque si la persona, ya sea voluntariamente o involuntariamente, se equivoca, ¿qué tal si te está arrastrando a ti también a una herejía? Entonces debemos de tener mucho, mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Hay muchas cosas que pudiéramos poner de ejemplo, pero debemos de entender que hay cosas que si tú en tu vida pasada se supone que era, lo tienes que quitar. Y a veces los pecados más fáciles de quitar son los que hay una evidencia, vamos a decir, físico que la gente vea, ¿no? El dejar el alcohol, el dejar el cigarro, el dejar cualquier tipo de vicio. A veces son los pecados más fáciles de quitar, pero los difíciles son los del corazón, los internos, cuando hay orgullo, cuando hay egoísmo en tu corazón, cuando tienes un carácter que a Dios no le agrada, pero también tienes que quitar todo eso. Recuerda lo que los fariseos hacían, los fariseos cumplían todo lo que ellos creían referente a la ley, pero lo hacían por hipocresía, para ser visto por los hombres. Entonces, todas estas personas, todos esos falsos profetas que estuvimos viendo en videos pasados, estuvimos viendo la semana pasada ahí, brevemente estuvimos viendo lo que son las falsas sectas, como los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, ¿cuál otra? Los católicos romanos. Vimos 5, ya no me acuerdo cuál es la otra, pero usted puede ver ahí el video. Entonces vemos que una de las características que compartían todas estas sectas, vimos también los solo Jesús, y vemos que, o los unicitarios, como usted les quiera llamar, estas son sectas, son lugares que no te van a llevar con Dios, te llevan camino directo al infierno. Entonces todos estos tipos de personas, cuando lleguen ante Dios en su juicio, ellos creían a lo mejor que eran cristianos, que estaban haciendo bien, pero recuerde que el pueblo perece por falta de conocimiento. Ahí tenemos las escrituras para estar escudriñando y conociendo las verdades. Hay mucha gente que está peleada con las enseñanzas bíblicas, que está peleada con la lectura, que está peleada por el conocimiento, inclusive cometen la herejía de decir que no es necesario ya aprender más, que con lo que sabemos basta, pero no es así. Entre más conoces tú de la palabra, más conoces a Dios, más conoces al que la inspiró, recuerda eso. Entonces, entre más conocimiento es más acercarte a Dios. Pero ahí lo difícil yo sé que es muchas veces poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo, pero eso no significa que no lo intentemos, debemos de luchar. Cada aspecto de las escrituras que conozcas, tienes que luchar por ponerla en práctica. Y Dios es lo que va a pesar ahí, las intenciones que tú tienes. Ciertamente vamos a fallar diariamente, pero eso no debe ser nuestro pretexto para pecar deliberadamente. Hay muchas personas que cometemos el error que estamos a punto de hacer algo y sabemos que está mal y aún así lo hacemos. Ese es un pecado deliberado. Entonces Dios te está tomando eso en cuenta. Entonces es muy diferente cuando estás luchando con un pecado y por error, por así decirlo, caes en eso, en tu debilidad, pero que en verdad lo estás luchando. Pero hay personas que ni siquiera quieren estar luchando, pero sí quieren estar allá con Dios el día final, el día que Dios les llame, pero no es así. Mucha gente ese día se va a topar ahora así como dice con pared y se van a dar cuenta que no son hijos de Dios y que su camino era directo al infierno. Por eso ahora que estamos aquí en la tierra podemos escudriñar las escrituras y ver cuáles son las enseñanzas correctas, cuáles son las que nos llevan a Dios. Recuerda que el contexto son los falsos maestros, los falsos profetas, todas estas personas que hacen que campañas de milagros, campañas de profecía, campañas de sanación, no estamos diciendo si existe o no existe, pero todas estas personas que te prometen bienestar familiar, que te hablan bonito, esas personas que llegan a la puerta de tu casa y que mira, Dios es amor, que Dios te ama. Todas personas, muchas de ellas van derechito al infierno. Yo no estoy diciendo que todas, pero muchas de ellas van derechito al infierno, porque como explicamos en las lecciones pasadas, nosotros creemos que aún en cada una de esas sectas puede haber gente salva, no por lo que están creyendo ahorita, sino que en su momento Dios los va a llamar. Pero muchos de ellos, o como dice, porque aquí dice la escritura, que dice que versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día. O sea, muchas personas pueden ser pastores, puede haber pastores de muchos años de ministerio que nunca fueron creyentes, que solamente tuvieron ahí el intelecto de dar una buena enseñanza, pero nunca fueron creyentes verdaderos, nunca se convirtieron, porque sus enseñanzas, aunque a lo mejor estuvieron un poquito de acuerdo con la Biblia, sus prácticas no. Recuerde lo que decía de los fariseos, ellos enseñaban la palabra, pero no ponían en práctica las cosas de corazón, solamente
lo hacían externo. Cuando ayunaban, ¿qué hacían? Se paraban en las esquinas para que la gente los viera. Cuando oraban, oraban en voz alta para que la gente los viera. Cuando daban limosna, lo hacían para que la gente los viera. No lo hacían para estar bien con Dios, y es muy similar a lo que mucha gente hace hoy en día. Ayuda a alguien en la calle y lo tiene que hacer tomando video para demostrarle al mundo que lo está haciendo. Y todas se engañan a sí mismos diciendo cosas como, es para motivar a otra gente a hacerlo. Es que tú no tienes que motivar a nadie. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Aunque tú lo hagas, mucha gente a lo mejor, yo también quiero hacerlo y va a ir con esa intención de grabar para ser visto por la gente, porque vio que los comentarios ahí en redes sociales elevaban el ego y mucha gente va a querer hacerlo. Entonces no basta simplemente decir que creemos en Dios, decir que somos cristianos. Tenemos que demostrarlo con pruebas verdaderas, pero pruebas que lleguen a Dios, no pruebas que lleguen al hombre. Que ciertamente muchas pruebas van a ser pasadas por el hombre, van a ser vistas por el hombre, pero esta no debe ser nuestra intención, no debe ser lo que nos mueva. Lo que nos mueve debe de ser que lleguen a Dios, que nuestras intenciones sean sinceras. Tengo ahí por ahí Colosenses 3:1. En realidad es muy largo, usted puede leerlo ahí en su casa. Colosenses, puse básicamente todo el capítulo 3 hasta el primer versículo del 4. Esa es una de las lecturas que tenemos para hoy, pero obviamente aquí es un resumen, no lo vamos a leer. Pero por ejemplo, alguna de las cosas que dice que debemos dejar la vida vieja y tener la vida nueva. Entonces dice que son cosas que estábamos en otro tiempo, pero dice que tenemos que desechar la ira, el enojo, la malicia, los insultos, el lenguaje ofensivo, las mentiras, por ejemplo, los malos hábitos. Dice que como escogidos de Dios, en el 3:22, en el 3:12 dice, entonces ustedes, en Colosenses 3:12 dice, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Y ahí usted puede leer todo lo que nos habla. Aún nos habla a finales del capítulo 3 de Colosenses, nos habla de las relaciones entre la pareja. Dice, mujeres estén sujetas a sus maridos. Dice, maridos amen a sus mujeres. Hijos sean obedientes. Entonces, todas estas son cosas que tenemos que hacer primeramente por amor a Dios y por amor al prójimo, para que todo esto suba ante la presencia de Dios lo que estamos haciendo, pero hacerlo de corazón, no hacerlo hipócritamente como hemos estado diciendo. Entonces no caigamos en ese error de solamente aparentar ser cristianos. Si tú has caído en ese error, pues arrepiéntete, es momento que te arrepientas. Mucho de esto también se debe a la forma de evangelismo de algunas iglesias que separan, y no estoy diciendo que esté de todo mal lo que hacen, pero hay veces que no es la manera correcta. Gente que sale con cartelones dando abrazos para evangelizar, eso no es evangelizar. Gente que pasa con música todo lo que da por las calles pensando que evangeliza, eso no es evangelizar. Las marchas también, aunque es algo bonito, eso no es evangelizar. Y no estoy poniendo estos ejemplos para decir que no lo tienen que hacer, sino para entender que no es la manera correcta. Evangelizar es ir, presentarte hasta la persona directamente y presentarle todo el evangelio, ¿no? Dicen que el evangelio es una buena noticia que empieza con una mala. Esa mala noticia es que si no se arrepienten se van a ir al infierno. Entonces mucha gente, muchos cristianos salen y se jactan de decir, hoy conseguí 10 almas para Cristo porque le di 10 abrazos a alguien. Hoy se arrepintieron 5 porque repitieron una oración después de mí. Esas cosas son muy peligrosas porque muchos de ellos nunca se convirtieron, nunca son cristianos. Empiezan a ir a las iglesias, se bautizan, participan del púlpito, pero nunca se convirtieron. Simplemente eran personas que siguieron una norma que les dijo el hombre. Tiene que haber un arrepentimiento sincero, una mortificación del pecado diariamente. El primer paso para el arrepentimiento es reconocer nuestra pobreza espiritual. Como decía ahí al principio de las bienaventuranzas en Mateo, dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces los bienaventurados son esos que reconocen que sin Dios no tienen nada, que dependen de Dios al 100%.
Entonces dejamos este video por ahí esperando que sea de su agrado. Entonces, recapitulando rápidamente, no basta decir Señor, Señor, sino tenemos que ser obedientes a todos sus mandatos. Claro que los que corresponden a nuestros tiempos. Para eso hay que estudiar mucho, porque después mucha gente empieza a manipular estos textos para llevarte a los temas del dinero, que tienes que diezmar, que tienes que dar primicias, que tienes que pactar con dinero, todas esas cosas son cosas, vamos a decir, heréticas. Esas cosas no están vigentes. Por lo menos es nuestra postura. Del diezmo ya hemos hablado en otras veces. Tal vez un día de estos haga un video del diezmo. No estamos criticando a todos los que lo piden, pero sí a los que los piden con una intención de robar al pueblo. Entonces tengamos mucho cuidado de lo que estamos haciendo. Dios te bendiga.